Dentro de las estructuras de datos es importante empezar a manejar algunos elementos o algunos operadores que nos van a ayudar a agilizar, por ejemplo, asignaciones o a hacer algunas modificaciones sobre referencias que definamos. Ese es el objetivo de este taller. Entonces para los que están hasta ahora comenzando con NetBeans, lo importante es bajarlo de la página oficial de NetBeans, que es netbeans.org, que hoy en día NetBeans es soportado por Oracle. Entonces ahí vamos a bajarlo, le damos download y ahí vamos a encontrar la versión actual, que es la versión 7.1. Entonces, ¿qué necesitamos bajar? Realmente necesitamos bajar todo el IDE de desarrollo que integra muchas tecnologías. Un IDE significa, eso es un entorno integrado de desarrollo, tiene tecnologías como NetBeans Platform LSDK, Java SE, FXE, que esa la vamos a trabajar muchísimo, ME, Mobile, eso es para MicroEdition, Java Car 3, C, Groovy, PHP, y importante, todo lo que es web integra servidores de aplicaciones y un servidor Apache. Entonces ustedes la que deberían bajar es la completa, aquí en este que dice All, para que traiga todas las tecnologías. Bueno, bien, una vez ya lo hemos descargado, ya nos vamos a encontrar con este ambiente, este espacio de trabajo. Aquí en File, New, Project, vamos a crear nuestro primer proyecto. En categorías vamos a definir que es una categoría Java y aquí en proyectos un Java Application, porque vamos a comenzar desde cero. No tenemos ningún código ya realizado. Obviamente si lo tuviéramos realizado podríamos integrar ese código. En este caso vamos a llamar a esto taller 001. ¿Y esto cómo se llama? Incrementos. ¿Listo? Entonces bien, le damos finalizar, finish. Entonces se nos va a construir un paquete con el nombre del proyecto, dentro de él una clase que tiene un main, que es, ese método main tiene la particularidad de ser la clase principal. Cuando uno corre en la máquina virtual un proyecto en Java, digamos que este tipo de proyectos se caracteriza porque este es el método principal, el método que va a leer el primer método, y todo lo que yo defina en adelante desde ahí es lo que yo voy a poder correr en mi máquina virtual de Java. En este caso voy a definir varias variables, vamos a hacerlo igualito como lo teníamos en el taller de la clase. Teníamos una variable que se llama i, que es 8, otra variable que se llama j, y que ahí lo incrementábamos. Entonces ya decíamos que el incrementar este más, incrementa con un 1 más. O sea que si tiene 8, aquí quedaría 9. Vamos a crear un entero que se llama k y que va a ser igual a ¿quién? A un más, y vamos nuevamente a incrementar ahí. Posteriormente vamos a crear una variable de tipo m, y va a ser igual a ¿quién? Ahí menos. Posteriormente voy a definir una operación común y corriente. El número 9 más lo que contenga i más. N, perdón. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Voy a ponerle para que ustedes puedan ver en modo debug cómo operaría estos incrementos y los decrementos. Entonces, en esta parte que estamos haciendo, entonces aquí en la herramienta NetBeans nos da la posibilidad de hacer un debug, una depuración. Esta es una utilidad bastante importante en el desarrollo porque cuando tenemos líos podemos ir y mirar el paso a paso de la ejecución del proyecto. En este caso el paso a paso será desde el momento en que se inicia, se
se asigna la referencia ahí con el número 8. Esto es una asignación y hasta que termina, ¿sí? Entonces en este caso puedo hacerlo por aquí en debug, voy aquí donde dice debug main project, o por aquí en este otro icono, debug main project. ¿Eso qué hace? Eso compila el proyecto, lo construye, vuelve y compila. Cuando hablamos de compilar el proyecto, quiere decir que estas clasecitas que estamos creando aquí, cuando se les dañe todas estas vistas, que se me desorganizó, hay una opción aquí en Windows que ustedes pueden decir Reset Windows, y él vuelve y les restaura la vista que tenían original. Bueno, bien, entonces estamos hablando que aquí nos crea un paquete y estas clases que estamos viendo acá, .java, se convierten en .class. Eso es una carreta bien interesante porque quiere decir que todo el código se convierte en un lenguaje que semi-interpreta la máquina virtual. La máquina virtual, o realmente la máquina como tal, reconoce unos y ceros. Los unos y ceros es el lenguaje de máquina, el único lenguaje que entiende el hardware, digámoslo así, el software como tal, el más bajo nivel. Entonces, él lo que hace es hacer una compilación a un lenguaje intermedio, por eso decimos que un lenguaje interpretado, semi-interpretado, que crea un lenguaje bytecode. El bytecode es un lenguaje que hace un intermedio entre el lenguaje, este lenguaje que estamos viendo, y el lenguaje de máquina de unos y ceros. Ese lenguaje se le conoce como el bytecode. Bueno, bien, como ya compiló, entonces acá vamos a hacerlo. Vamos a correr nuestro debug. Entonces él no corrió nada. Entonces, para que nosotros podamos parar el proyecto acá, nos ubicamos, por ejemplo, en la línea 17. Sobre ese 17 le damos clic derecho y hacemos un breakpoint. Un toggle line breakpoint. Entonces él nos crea un cuadradito acá. Entonces desde aquí le estoy diciendo pare por favor aquí cuando arranque. Nuevamente ejecutamos el debug y él arranca y dice listo, ya paré ahí. Entonces él nos abre unas ventanitas, unos tabs. Este tabs de variables nos ayuda mucho porque en la parte de acá arriba está con F8 o este icono que es un paso. Aquí es si me quiero salir, por ejemplo, cuando trabajamos con métodos, o entrar a un método, o salirme de un método, ¿sí? En este caso yo le voy a decir siguiente. Aquí vemos que hay una i, y que la i, eso es una referencia. Esa referencia cogió el valor o se le asignó el valor 8. Aquí lo estamos viendo el valor que tiene en este momento en memoria. Inmediatamente ejecuto el otro paso y nos damos cuenta que la j tomó el valor de ¿quién? Del 8. Entonces decimos que si el más está primero que la variable i, quiere decir que primero asigna el valor que tiene antes de incrementar la variable i. En este caso la variable i tenía el 8, por esa razón es que j toma el valor de 8, como vemos acá. Seguimos haciendo el paso a paso, pasamos a la siguiente línea y notamos que k toma el valor de 10. ¿Por qué? Porque tenía i más, aquí lo vemos, bueno, i más, y tiene 10, bueno, acá tenía 8, se incrementó a 9, acá se volvió, incrementó, quedó en 10, pero como el más está primero, quiere decir, primero asigne y después, perdón, primero incremente y posteriormente asigne. Entonces, por esa razón es que k queda con el valor de 10. Posteriormente hago un decremento y ese decremento lo que hace es que le quito ahí un número, 1, entonces tenía aquí 10, o sea que queda convertido en 9. Entonces, miremos aquí. Entonces, bueno, aquí tengo un error en tiempo de ejecución, vamos a volverlo a repetir. Limpiamos el proyecto con esto para que se borre y se vuelva a construir, se vuelva a compilar y volvemos a ejecutar el debug hasta donde íbamos.
Entonces, decíamos que iba en 8. Tomamos ese valor, entonces aquí vamos. K quedó convertido en 10 y I obviamente quedó convertido en 10. Aquí lo vemos. Ahora, seguimos. M, como hice un decremento, entonces toma el valor M de 10 también, porque como está a mano izquierda, a mano derecha, el menos menos, quiere decir que primero asigna y después decrementa. Y finalmente tenemos n va a ser igual a la suma de 9 más lo que tenga i. Entonces, como i tiene el más a la derecha, entonces quiere decir que primero opera el 9 más el contenido que tenga i, en ese caso tiene 9 porque se le decrementó arriba, y 9 más 9 nos debería dar 18. Entonces, ahí tenemos que n nos da el valor de 18. Yo puedo utilizar aquí, si no quiero usar el modo debug, puedo utilizar algo que es el system.out.println. ¿Cómo funciona? Yo le digo SOU y con la tecla tabulador inmediatamente, SUT, perdón, SOUT, y le doy la tecla tabulador, entonces él escribe system.out.println. Entonces acá le puedo definir que el valor, bueno, definámoslo así de sencillo, y es igual a lo que tenga ahí, obviamente. Y lo mismo para J. Sí, así puedo antes en el paso. Es una forma también de hacer paso a paso, pero pues obviamente la depuración es mucho más completa. Entonces bien, quito mi breakpoint y ejecuto con F6 o con este icono, ejecuto el proyecto. Entonces voy viendo cuáles fueron los valores que fue tomando la variable. Esa es otra forma también de poder hacer un debug muy rápido, pero es más viendo el contenido de las variables línea a línea.